Basho, ¿conocen? El monje iluminado de los haikus. Se fue a un maestro porque quería iluminarse. Entonces el maestro lo aceptó. Y Basho se fue al meditation hall, al salón de meditación, y se puso en full lotus posture, se sentó con las piernas así, cruzadas, ojos cerrados, la espina recta, muy serio. Y el maestro de repente pasó y vio por la puerta que Basho estaba ahí en posición de sentido, muy militarizado con la meditación. Entonces llegó cerca de Basho y le preguntó: oye, hombre, ¿qué estás haciendo? Y Basho muy solemnemente le dijo: estoy meditando para iluminarme, me quiero transformar en un Buda. Y el maestro dijo: oh, muy bien. Fue afuera, tomó una teja vieja, una piedra, volvió adentro, se sentó al lado del Basho y empezó a rascar la piedra en la teja. ¿Imaginas? El tipo intentando meditar y el maestro. Y claro, pasó un rato, Basho no se movía, pero pasó un rato y empezó a molestar esta mierda de esta. Entonces miró al maestro y dice: ¿qué estás haciendo? Entonces el maestro le dijo: estoy haciendo un espejo. ¿Un espejo? ¿Cómo vas a hacer un espejo? Rascando una piedra en una teja no vas a hacer un espejo nunca. Entonces el maestro paró así. ¿No voy? No vas. Pares con eso. Entonces el maestro: gracias, pero te quería decir eso. Sentado ahí de esa manera tampoco vas a transformarte en un Buda. Tiene que comprender algo. Eso no pasa nada. Lo que quiere decir eso, lo que hace tu ego, no te va a transformar en un Buda. Lo que tú hace tu cuerpo no te va a transformar en un Buda. El Buda no es un proceso, un producto de tu hacer. El Buda es una revelación de tu ser. Tú no puedes hacer nada para transformarte en un Buda. Todo lo que haces va a trabajar en contra de eso, exactamente. Por eso los Budas dicen: vamos a mirar adentro un ratito. Vamos a mirar adentro. ¿Qué ocurre? Es un segundo, es una cosa muy puntual, vertical, no tiene horizontalidad. Cuando miras adentro, ¿qué pasa? Silencio. ¿Ya? Silencio. Silencio, ¿te das cuenta? Es puntual, es menos de un segundo. No te enganches mentalmente, solo notes. Vamos a mirar adentro. ¿Qué pasa? La mente no existe. Nada. Mira, algo pasa, ¿te das cuenta? Mira, sin comprender intelectualmente completamente, ya comprendiste existencialmente, ¿te das cuenta? Que algo pasa. Mira, vamos a mirar adentro de nuevo. Mira qué rico. Nota. Los pajaritos cantan. Mira. Mirando adentro. Y mira, si te quedas un ratito más, ¿qué ocurre con la sensación corporal? Si miras adentro.
Se relaja. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es mirar adentro? No me importa la respiración, no me importan los pensamientos. ¿Qué pensamientos? No veo ninguno. Nota. Y como que todo se relaja, todo se cae. Nota. Mira, el adentro te informa algo. ¿Sí? Te dice algo sin decir, pero te deja muy clarito. Mira, cuando miramos adentro, todo el mundo de convenciones entra en colapso, se cae. ¿Te das cuenta? Lo que los budas nos han dicho es simplemente eso. Mira adentro. ¿Cómo está tu vida ahora? Puedes mirar afuera y contarme una historia. Mentirme, por supuesto. ¿No? Pero si miras adentro, ¿cómo está tu vida? Mira, la vida es ese momento. Mira, ¿quién aquí me puede decir, si miras adentro, que estás sufriendo? No puedes. Estás jodido. Ya no puedes reclamar. Vas a tener que decir, chocho, está de puta madre. ¿Se dice así aquí? Mira el privilegio. Mirando adentro, ¿dónde estamos? Suena, siente. Desde el adentro podemos ir afuera, pero se resuelve distinto la experiencia. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están? ¿Hay conflictos? ¿Cómo está el mundo en ese momento? ¿Vamos a informarlo? ¿Vamos a decirle a la existencia que el mundo está perfecto en ese momento?